Sí, ¿cómo estamos? Vamos a partir por lo que más nos gusta. Salud, salud, amigos, salud. Salud por el periodismo. Salud por el periodismo, por la información, por la defensa de la verdad. Queremos en esta oportunidad, cuando comenzamos un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, decirles que, fuera de broma, estuvimos pensando quiénes son los periodistas que más generaron historias, que más generaron atención, y aquí estamos con ellos. Sí, los grandes periodistas del 2018 en nuestro programa. Saludamos a Alejandra Matus, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, y también aquí aprovechando una visita, el señor Roberto Cox. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Finalmente con nosotros, por Por favor, favor, sentémonos. asiento. Y les recordamos a la gente que puede seguir nuestras conversaciones en las redes sociales con el hashtag SuperReporteros en SDL. Hey. Iba a ser super periodista, pero quedaba muy largo, entonces lo dejamos en SuperReportero. ¿Ok? Perfecto, Ok. está bien. Y en @ sigamos de largo 13, sigamos de largo 13 ahí en el Instagram. Van a tener exclusivas historias y vamos a sortear un abrazo de Sergio Lagos. Bien. Este mes. Pueden Así que sortear 10. Pueden sortear pueden 10 si quieren. participar ahí. Un Abrazo abrazo de de Sergio feliz Lagos. año. Claro. Oye, Un cariñoso saludo de Marcelo Comparini y tal vez un beso mío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Oye, por un beso tuyo yo oye, conozco queremos, varias. antes de entrar como en la temática que nos mantuvo atentos durante el año pasado, un poco conocerlos más. Estuviste hace poco acá en el programa, Alejandra, pero esto de las ganas de investigar te viene desde chica. Tú cuando tenés 10 años, investigáis en tu casa, por ejemplo, dónde estaban escondidas las cosas de tus papás, qué sé yo. ¿No? ¿Eres buena en investigar? Claro. ¿Dónde No te me viene- acuerdo lo que hacían los días. ¿De dónde te viene la cosa periodística? Curiosidad nomás, yo creo que soy copuchenta. Copuchenta, Sí, ya. porque Ah, sí, me gusta claro, saber, claro. me gusta saber, sí. Pero ¿Y ¿recuerdas nunca que- tuviste dudas de que querías estudiar periodismo? Sí, pues tuve todas las dudas. ¿Qué más podrías haber estudiado? O sea, yo llené todas las, en ese tiempo, perdón el viejazo, pero Sí. en mi La tiempo prueba se de llenaban las 12 postulaciones. Ajá. ¿Y las llenaste Las todas? llené todas, qué arte, capo. psicología, medicina, todo. Además me da el puntaje, perdona. Pero la, Ya. Perdón. pero las demás eran Perdón. periodismo. Pero puse periodismo de Gil, porque yo no sabía que uno quedaba en la primera. Entonces me equivoqué. Pero bueno, No, ya pero quedé, esa ya investigación. llegué. Pero qué bueno, porque has hecho un gran aporte el Claro, periodismo chileno. pero- ¿Cómo no? Pero fue así un poco de chiripa. Fue de y en tu chiripa, caso, de Roberto, el 17 periodismo años. siempre Sí, fue... siempre quise estudiar periodismo. Ah, sí, Desde muy chico, sí. Estaba Por acá con una- el colegio del diario Mural y todas esas cosas. No tanto, pero siempre había, no solamente de copuchento, sino porque por un amor por comunicar, por contar Mira. historias. Mira. Y Ya, me tú di cuenta tienes que... esto aclaremos el tiro. Tú tienes una mezcla de nacionalidades, ¿no? Sí, A ver, mi, ¿cómo es? mi papá es chileno y mi mamá es argentina. Mira. ¿Y dónde te criaste? Y bueno, ellos se conocieron en Suiza, porque mi papá era diplomático. Claro. Mi papá era diplomático y Ajá. mi mamá se fue a vivir a Suiza muy joven, porque su papá era suizo. Ya. Y ahí se conocieron y nací en Suiza. Y después, por el trabajo de mi papá, vivimos en muchos países. Vivimos en Egipto, en Jordania, en República Dominicana, en Argentina también. Mira. Así que podría decir que un tercio de mi vida la he pasado en Chile y el resto en... ¿Pero te en sientes país. más chileno? ¿Tienes una conexión más fuerte con Chile? Depende, o sea, cuando Ya. juega la selección chilena Ya. contra Argentina, quiero que gane Chile. Pero también siento una conexión muy grande con Argentina por ¿Cómo un no? tema cultural, de tradiciones, de tomar mate, porque Mira. muchos Pero primos y familia- viviste en Buenos Aires muchos años. Viví 10 años en Buenos Aires, sí. Ahí está. Pero también hay una conexión emocional con Chile muy grande y Y ahora resides en Cataluña. ¿Hace cuánto tiempo estás allá? hace 1 año y medio en Barcelona. Pero 1 año y medio que le restamos casi Sí, 6 claro. meses en Malasia. Sí, claro. Así que dividido ahí. Con suerte estás ahora pudiendo ordenar tu casa ya. Claro, no he logrado que algo me ate a Barcelona todavía. Volví después de 4 meses en Malasia y sentía que no estaba en mi ciudad. Claro. Sentía que ya ni tenía amigos en Malasia, porque no, perdón, en Barcelona, Claro. porque no, tanto tiempo afuera. No que- había estado. Sí. Wow. Alejandra, ¿tú dónde empezaste a trabajar? ¿En prensa escrita? ¿Al tiro? No, ¿En radio? empecé, bueno, hice la práctica en el Diario El Sur de Concepción Ya. y después trabajé en radio, en la radio Nuevo Mundo. Nuevo ¿Y en qué mundo. área? ¿Área policial? ¿Área...? No, pues imagínate, yo trabajé en dictadura, así que los temas eran derechos humanos, política. Ah, ya, en eso Sí, estaba. sí, claro. ¿Y cuándo te especializas en tribunales? Es que una cosa lleva a la otra. Tribunales, entre los 80 y los 90, era el lugar donde pasaban las noticias. Claro, digamos, sí. No había congreso, entonces todo se judicializaba, las querellas, entonces uno estaba ahí, digamos, en tribunales. ¿Y en qué Era el momento- lugar Es donde un lugar, estar. perdóname, es un lugar bien duro, ¿ah? O sea, era un escenario, me imagino, bastante cuando uno Tenebroso. piensa hoy día.
con la distancia que nos dan los años, pero estar en tribunales en los 80 debe haber sido una cosa pesada. ¿Qué edad tenías ahí? ¿20 años? ¿21 años? Claro, yo salí de la universidad a los 21 y ya empecé a trabajar ahí, pero empecé a ir a tribunales fuerte cuando entré a la época, en el 90. En la época. ¿Y en qué momento Sí. empezaste a pensar en hacer un libro que cuente lo que no se sabe? No lo pensé, me lo sugirieron, me invitó Mónica González, en ese minuto a ella le habían ofrecido el proyecto, imagínate, me iban a ofrecer un libro a mí, no me conocía a nadie. Y después por distintas circunstancias ella lo tuvo que abandonar y yo me quedé con el proyecto de Chiripa ahí porque no había nadie más que lo hiciera tampoco. El libro negro de la justicia chilena Un que capítulo dio mucho que enorme de la historia del periodismo chileno y también de la libertad de expresión, técnicamente. ¿Te imaginaste mientras estabas construyendo este reportaje o este gran libro las consecuencias que podía tener? No me imaginé las consecuencias, o sea, nos preparamos para un par de escenarios con la editorial, o sea, había una legislación sumamente restrictiva, era previsible que algo pasara, pero no todo lo que pasó. Ahora, Roberto, en Argentina, obviamente te vimos en una cosa también, lo que nos da Argentina a nosotros, Sí. en lo futbolístico, también mucho en lo político, Sí. y también tiene que ver con los viajes, con que, no sé, cambiaba el dólar, subía y cuestiones así, y ahí llamen a Cox que haga algo. Claro, en Argentina se dio un poco como un morbo como el que tenemos hoy y el que teníamos también en ese tiempo con Venezuela, donde hay cosas que pasaban en Argentina y que siguen pasando que nosotros desde Chile la vemos con cierta locura. Por ejemplo, el tema del cambio del dólar, que había un dólar oficial y un dólar paralelo donde la diferencia era muy grande, la inflación, ir al supermercado hoy y que el litro de leche saliera 10 pesos y volver 2 días después y que el litro de leche ¿Está hablando de la época saliera de 15. Cristina? De Cristina y ahora también. Y ahora también. A mí ya. me tocó reportear todo lo que fue el kirchnerismo. Yo llegué a vivir a Buenos Aires. Cuando llegué, lo primero que hice cuando me instalé en Buenos Aires fue ir al supermercado y en los pasillos de los supermercados no había carne. En Que no haya Argentina. carne. En Argentina. Claro. Entonces Argentina. es un país que constantemente da noticias y nosotros desde Chile lo vemos con cierto morbo porque no podemos entender que Con un país curiosidad. que compartimos tantas fronteras pasen cosas que acá no han pasado. por A ver, ejemplo. un morbo que sin duda tiene que ver con la incomprensión del fenómeno, porque Claro. los chilenos todavía no logramos entender el peronismo, digamos, porque Exactamente. esta cosa, gran bolsa donde caben los más radicales de izquierda, los más radicales de derecha. Sí. Para el periodismo, dentro de ese relato, ¿es fácil hacer la pega o cuesta mucho? Parecido a Chile, o sea, hay una libertad de prensa igual que acá. Tal vez cuando gobernaba el kirchnerismo había muchas restricciones en el acceso a fuentes. Era difícil llamar a un ministro y que él te hable en cámara. Bueno, de hecho, la misma presidenta no daba entrevistas, los ministros no daban entrevistas. Me acuerdo cuando se discutía el tema de Apablaza, que pidió asilo político en Argentina. En ese tiempo quisimos siempre una entrevista con el canciller Timmermans, que falleció hace 2 días. Ah, claro. Y nunca nos quiso hablar. Entonces, en ese sentido era muy restrictivo el acceso a las fuentes. Habían dificultades. Ahora yo Ah. creo que nada tan difícil, porque estaba en un lugar donde podía entender como, vamos al caso de Malasia, cuando llega a un país donde todo es distinto, ¿no? La justicia es distinta, el Claro, idioma es distinto. pero ahí uno se espera que sea así. Ya, uno, ya, va uno en preparado. Argentina uno no espera que se cierren tantas puertas. Pero en Malasia, claro, uno va... ¿Cómo se dio ir a Malasia? ¿Ocurre lo de los chilenos y te llaman? ¿Por qué partiste para allá? En Malasia me había tocado cubrir la final del Mundial Francia-Croacia en Croacia. Ya. Y decidí quedarme 10 días de O vacaciones. sea, casi se encuentran ahí. Podríamos haber, Sí, casi. podríamos haber estado, sí. De hecho, me habían dicho, Lamentablemente hay un sí. equipo de Canal 13 dando vueltas por Croacia, me dijeron. Mira. Así que dije, no voy a ir a Croacia. Me voy a escapar. Quiero Ya, preguntarte bueno, antes está- de que indaguemos con respecto a lo que nos va a decir Roberto, cuando supiste de este caso en Malasia, ¿qué te pareció? Porque volvemos a la justicia una vez más, o al tema de las justicias. Sí, me pareció un caso muy interesante, pero bueno, quiero cuando entres en detalles, me pareció de alguna manera que estábamos como viendo una sola parte de la película. Ya. Como que, La película desde el lado de los chilenos. claro, defensa como que de los había, chilenos, como que había una cierta postura pro-chilena en este caso, en general en la cobertura de la prensa, y poco de la víctima, del otro lado. claro, de la otra versión, de qué pasó realmente. Bueno, de hecho, la gran polémica tal vez instalada, no sé cómo lo viste allá, pero era esta idea como de que de alguna manera se les veía como héroes, de gente que tenía que ser rescatada, pero por otro lado había una gran parte de la opinión chilena que decía, oye,
igual gente murió que una cometió un persona. crimen, No, pues aquí ¿no? tenemos el caso del crimen de Zamudio, que condenamos duramente y la gente está presa. Entonces, Claro. yo digo, que como había una parte de la población que tenía una actitud chauvinista hacia el caso Claro, de protección y que es entendible, son Claro. compatriotas, son Era jóvenes, una antes estaban de vacaciones, o sea, uno puede entender el contexto de por qué se produce esa simpatía, pero desde el punto de vista de los malasios a lo mejor no era Ya, tan siempre así. te quedaron dudas. Pero bueno, Roberto nos puede aclarar un poco. Porque claro, lo que a nosotros nos llegó, no sé, cuando te llamaron a Croacia y dicen, ándate para allá a investigar esto, es que era un grupo, o sea, 2 jóvenes chilenos que se ven involucrados sin querer en una situación que termina con alguien muerto. Sí. ¿Cómo llegaste tú a la información tal cual? A mí la primera vez que escucho hablar del caso fue mucho antes que ese llamado en Croacia, fue en un carrete con chilenos en Barcelona, Ah, mira. que carreteando ahí uno de ellos dice, oye, vieron que hay 2 chilenos detenidos en Malasia, arriesgan la pena de muerte, y aparte en Malasia hay una ley islámica donde los cuelgan al tiro, Wow. pero no importa porque el papá de uno de ellos es un empresario famoso y tiene influencia en el... O sea, era todo se Ya, un estaba mito, empezando a tejer claro. un mito en torno que yo dije, bueno, uno lo escucha y lo cree un poco, pero después cuando me toca ir a Malasia empiezo a averiguar qué estaba pasando. Lo de la ley islámica no es tan así. Hay una ley islámica, pero que no rige en este tipo de casos. Ya, o sea, Hay aquí dos lo leyes, explicaban. claro. Tuvimos invitados que conocen un poco el tema de Sí. Malasia y hablaban de aquello, que existen 2 leyes de una u Claro. otra manera que se pelean en algunos lugares y en otros se conectan. Claro, pero no regula temas penales. Le O sea, regula nunca temas corrieron, civiles. nunca corrieron riesgo de ser ahorcados. Sí, 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 sí. Ah, eso sí. Claro. Eso cambió. Hay una ley que regula el tema penal que contempla que un homicidio es condenado a pena de muerte, pero hay atenuantes. Lo que se dijo acá en Chile en un principio es que la ley islámica no contemplaba atenuantes y que era solamente sí o sí, cabía claro. la pena de muerte. Y eso no es verdad. La ley Malasia, con sus diferencias con Chile, bueno, es una colonia británica que tiene mucha influencia jurídica de Gran Bretaña y... Bueno, a mí me gustó mucho cuando entrevistaste a esas mujeres que eran las abogadas y tenían una seguridad en ellas mismas. No, sí. Es que son Vemos, grandes sí, abogadas. pero era impresionante sí. Son grandes abogadas con mucho prestigio en Malasia. O sea, los O chilenos sea, accedieron aquí ahí. hubo hartas lucas. Me imagino que no deben haber salido baratas esas abogadas. Se especula, al menos hay una cifra especulativa que son como $150.000 o algo así como 100 millones de pesos. Lo que se habría Yo no gastado. puedo dar fe de eso. Ya. Sé que apareció publicado Ya, en un pero son diario esa abogadas de cifra. primer nivel. Sí, de primer nivel. De hecho, la madre la señora de más edad que vemos siempre Sí. en las imágenes, es una abogada muy prestigiosa en Malasia. Estuvo casada con el jefe de la policía de Malasia. Ella, la señora. Ella, claro. Y claro, se la ve muy simpática, muy sonriente, muy seguras de sí mismo y tiene una trayectoria. De hecho, nos dijeron que han ganado todos los casos que han enfrentado. Todos. Sí, Wow. pero a ver, ojo, Wow. porque ellas tienen una estrategia de llegar a acuerdos antes de producirse la sentencia Ya, final. claro. Es decir, yo llego a un acuerdo contigo Conciliatorio. donde reducimos la pena, donde llegamos a algo que nos convenga a los dos y listo. Y por eso se vio como un triunfo estos 2 Ya, años y que le ese dieron es a el la pena. éxito. Ahí está el yo éxito. tengo Pero es un habrá que ver éxito si- cuando la condena puede ser pena de muerte. Muy grave, 2 claro. años. A ver, es los un condenaron éxito, igualmente. claro. ¿Eso es un éxito o no? Claro, si pensábamos que iban a ser Claro. condenados a pena de muerte 2 años, no es Cualquier nada. otra Y cosa. para Claro. cualquier homicidio 2 años. Pero es poco, se tuvieron en que Chile declarar es poco, culpables para claro. llegar a eso. Entonces, bueno, es un triunfo jurídico, depende de por dónde lo veamos. Entonces, mira, ahora Sí. ya hay cosas como prácticas que Pero a mí lo- me llamaron la atención. Antes de ir, yo sé que Sí, la Alejandra yo quiere quiero entrar al saber. detalle. ¿Qué pasó? Pero en los primeros despachos que hacías tú, estabas con un micrófono así, como de solapa, así. Claro, nosotros te molestábamos porque decía, No, claro, ni que siquiera eso, era como El manos libres del el manos celular. libre. Sí, sí, Era una claro. cosa muy precaria. ¿Por qué? Y bueno, la urgencia de irnos corriendo a Malasia hizo que no nos fuéramos con los implementos necesarios. Y después te llegaron, te los compraste, ¿cómo no, fue? después volví a Barcelona y llamé y hablé con la gente de prensa acá y yo dije, oiga, no podemos salir con este manos libre. Es muy ordinario salir así. Por favor, hagamos... Porfa. Hagan algo. Sí, digamos. hagan algo. Claro. Y después Oye, empezamos a salir con el ¿y tubo. alojáis cerca de donde está el tribunal? Sí, a 10 minutos en auto. Ya. A 10 minutos en auto. ¿Y arrendaste un auto y todo? No, aplicación de celular, funciona muy bien y es muy barato moverse en auto en taxi en Malasia. Vamos Ahora, a nosotros no evaluar tenemos a idea y lo vimos en el programa especial que hicimos, donde estaba desde allá mismo. Nosotros tenemos poca idea de lo que pasa allá y tenemos una idea como de que iba a venir el rey, iba a decir ¡a la horca! Unas cuestiones que era como casi película Disney, ¿no? Claro. O No Indiana tenemos Jones, idea. uno se imagina como lianas.
Claro, y Una cosa gente así. que es más o menos lo mismo que deben decir de nosotros. O sea, como claro. gente en Sí, taparrabos, Acá a anda la por gente le acá, sacan el ¿no? corazón. En Mira, un- yo pensaba un poco lo Tote. mismo antes de viajar. Y una anécdota que me ocurrió fue que yo estaba por embarcar rumbo a Malasia y me agarró cierta angustia, cierto miedo de no saber a qué me exponía, porque uno nunca sabe qué puede pasar en estos países. Claro. Y llamé a un amigo y le dije, oye, no sé qué me va a pasar en Malasia, no sé a qué estoy expuesto, así que si me llegara a pasar esto, encárgate de hablar con mi madre, encárgate de hablar Dile con que los la del amo. canal, por si pasa algo, porque yo iba ahí... Claro, no sabía ahí que iba. Sí, después me di cuenta que ese llamado estuvo completamente de más. Y que era súper occidental. Quiero un país súper Pero occidental. súper sin duda occidental. fue muy largo el proceso y tú estuviste ahí reporteando y eso es, Ya, la lo vamos a Alejandra agradecer quiere hacer siempre. preguntas. Sí, por favor. Échale al O sea, hueso. quiero saber qué pasó, cuáles son los datos de la causa, digamos, los hechos. ¿Cómo murió ese joven? El hecho concreto El hecho concreto. es que se produce un altercado entre Felipe Osadax y Fernando Candia en el lobby del hotel. Se produce este altercado con un transexual que abordó a Fernando Candia, a uno de los dos chilenos, antes de llegar al hotel. Ellos volvían de una fiesta, uno lo hizo antes, el otro lo hizo 20 minutos después, y Fernando es abordado por este transexual, Yusaini bin Ishak, antes de entrar al hotel. Y en las cámaras de seguridad se ve como Fernando entra, con quien fuera después la víctima, caminando, yo por lo que pude ver de las imágenes, caminando como dos amigos entran a un hotel, uno al lado O del sea, otro. no entran peleando. No entran peleando y entran juntos, caminando juntos. Después van los dos hasta el fondo de la escena, donde está Felipe esperando que su amigo llegue con las llaves. Conversan 5 minutos. Los dos amigos conversan 5 minutos. Yusaini está a un costado esperando tranquilamente no sé qué. Claro. Y algo desata la furia de Yusaini y empieza el ataque, empiezan los golpes. Yusaini le arranca la polera a Felipe, se saca los zapatos, le tira los zapatos a uno. Todo eso está en el video. Todo eso está en el video, muy pixelado, se ve muy al fondo, pero está. Pero se ve. Ahora, la lógica indica entonces, si uno más o menos sigue eso, Ajá. es que el que venía después con Hussein, ¿se llama? Sí, Yusaini. Él le ha dicho, te ofrezco mis servicios, y el otro fue a conversar, oye, este gallo me está ofreciendo esto, ¿qué te parece? Y cuando le dijeron, ¿sabes que en realidad mejor no? El tipo se enoja. O no le entiendo nada, por favor. Yo no- No sé qué me está Claro. ofreciendo. Yo no puedo asegurar eso. O saquemos a este loco que Pero, me pero está eso es más o menos molestando. la lógica. que puede Es que pasar. puede ser. Ellos insisten mucha en que tesis ahí. fueron atacados por este personaje, que este personaje entró con Fernando al hotel pidiendo dinero y que él siempre en todo momento decía que no, pero lo que pasó de la puerta del hotel Claro. hacia afuera No no se sabemos sabe, por nada. Y es la palabra de Fernando Candia contra la nada. No nada. hay ninguna cámara de ¿Y seguridad. él qué no hay dice nada. que ¿Y pasó qué dice afuera? Fiscalía? ¿Cuál es la versión de Fiscalía Y en la este Fiscalía en el juicio no presentó ninguna prueba que indique qué pasó antes en el hotel. Claro. Yo diría que la labor de la fiscal fue bastante endeble. No puso mucho el dedo en la llaga. No se metió en algunos temas del caso. Nunca se habló en este caso de la legítima defensa y sobre todo de la proporcionalidad de la defensa. Para que exista legítima defensa debe haber una proporcionalidad Claro. en esto. O sea, Sí, estamos claro. hablando de una El tipo víctima... te tira un zapato, ¿qué haces tú? Claro, digamos? estamos hablando de una víctima de 1,53 m, 50 kilos, enfrentados a dos personas bastante más Fornidas. grandes, con más fuerza. Entonces, cabe preguntarse también, ¿hubo otra salida? ¿Era necesario reducir a este personaje y sentarse sobre él? Pero además, ¿qué ¿Podrían pasaba en haber ese hotel? Las arrancado? otras personas, no había nadie alrededor. ¿No no era muy tarde? Era tarde, alrededor de las 4 de la mañana, y era un hotel barato. No era un hotel de una gran cadena de hotel donde entra y sale gente. Era un hotel muy barato donde a esa hora prácticamente ni siquiera había un solo recepcionista porque y hay hoteles en ¿Cómo esa fue? zona que ni siquiera tienen recepcionista porque no entra nadie. Roberto, ¿cómo fue tu relación con la familia de los chilenos? ¿Era una relación cordial? Tirante, diría yo. Muy tirante. Porque a ellos no les Porque- gustaba lo que tú decías No, a veces. es que la familia tiene la teoría de que lo que nosotros informábamos desde Malasia iba a repercutir en el juicio. Que cualquier cosa que nosotros dijéramos en las noticias en Chile iba a ser monitoreado por las autoridades malasias. Cosa muy De la- ¿Y eso extraña. es real? embajada. ¿Eso No, es yo creo que posible? a mí me pasa que eso debe ser muy raro, digamos, Bueno, que estén yo- monitoreando los medios en Chile a millones de Yo creo kilómetros que de no. distancia. Ellos plantean que la embajada de Malasia en Chile monitorea este caso, monitorea qué se dice en la prensa chilena y después lo informa a Malasia
y que eso repercute Pero inevitablemente eso significaría que no hay separación de poderes. ¿Hay separación de poderes? en Malasia? principio la hay. Ya. No sabemos qué pasa en las sombras, si efectivamente hay una Pero influencia Roberto, de ese tipo. Alejandra estaba diciendo algo que era como que nos contaron una parte de la historia. Sí. Y parece, por lo que estás viendo, que hay una tensión con la familia. Sí. ¿Hay una parte no contada? No, de hecho fuimos el único canal en entrevistar a la familia de Yusaini. Conseguimos la dirección, fuimos hasta la casa, 2 horas de Kuala Lumpur, en un pueblito muy humilde, y llegamos a hablar con la madre, con la hermana, que justo, tuvimos la suerte que justo cuando fuimos estaban en la casa. Ellas accedieron a dar una entrevista fuera de cámara, y ahí plantean en esa entrevista que ellos quieren justicia y ellos quieren la pena de muerte. Sin embargo, lo paradójico de todo esto es que los familiares nunca se aparecieron en el juicio, nunca estuvieron en la audiencia y nunca presentaron un abogado en el juicio. Y es verdad que Pero después la finalmente sí se hacen parte del proceso, ¿no? Nunca. Jamás. nunca. Y es verdad que después la familia de los chilenos te encaró por esto de haber entrevistado. Bueno, nosotros salíamos al aire en el Central cuando eran las 9 de la mañana en Chile, en Malasia, perdón. Y el juicio, las audiencias se iniciaban a las 10 de la mañana. Ese día sale esta nota que vemos acá, donde sale la madre de Yusaini, y ellos entran 1 hora después de haber salido al aire con esta nota, completamente desfigurados a la audiencia, con cara enojados, preocupados, angustiados. Y ahí Felipe me manda a llamar, se da vuelta porque nosotros podíamos conversar con ellos dentro de la sala, lugar. y con el dedo me hace: Roberto, ven acá. Yo dije, bueno, no pierdo nada con ir a hablar con él. Claro. Y me dice: Roberto, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué entrevistaste a la familia de la víctima? Y yo le digo, pero ¿y por qué no? Le digo, es una parte involucrada. Soy periodista. Y me dice, pero quiero saber si tú los llamaste o ellos te llamaron. Yo le dije, no, eso no te lo puedo decir. Pero estaban muy, muy enojados, y ellos planteaban que esa nota iba a condicionar el futuro judicial de este caso. Tanto así que hay quienes creen en el entorno cercano a ellos dos que esta nota precisamente influyó en que finalmente la Fiscalía apelara, porque ellos tenían todo listo para volver a Chile. Ellos iban a pasar Navidad, Año Nuevo acá en Chile. Y 3 días antes de salir en libertad, la Fiscalía, cuando ya se estaba por agotar el plazo, dijo, no, quiero apelar porque nos parecen que estos 2 años no fue mucho, tienen que ser más, y ahora van a un juicio en una etapa de apelación que podría durar 1 año más y sin ellos poder salir del país. Ahora, una de las cosas que vimos, Alejandra, en el capítulo que hicimos sobre Malasia, es que, y especulaba la gente que estaba acá, ¿no? Y estábamos con Roberto que estaba allá, es que este tipo de cuestiones pueden ser muy complicadas para la familia, porque hay una ley islámica, volvemos a la ley islámica, que prohíbe el homosexualismo y el transexualismo. Para la familia del y por lo tanto, para la familia. O sea, de la víctima para puede ellos ser debe muy ser complicado. muy estigmatizante reconocerse familiares Ahí está el de problema. él, claro. Eso es. Pero eso no quita el hecho de que es una familia que perdió un hijo, o sea, que se hagan parte o no de la Sí, pero un justicia. detalle acá, perdón, Detalle. por favor. En una sociedad islámica muy conservadora, ellos pertenecen al 70% de familias islámicas en Malasia. La peor deshonra que puede tener una familia musulmana en Malasia es tener un hijo gay o transexual. Es una afrenta contra el honor de la familia. Y ese punto yo creo que influyó para que la familia no se presentara en el juicio. no defendieran. Porque ellos no querían reconocer Ahora, públicamente. hay un el tema, hijo. Alejandra, aquí interesante. Sí, pero a lo que voy yo desde el punto de vista del interés periodístico, claro. de todas maneras, cuál sea el obstáculo que hayan tenido para presentarse en juicio, de todas maneras era interesante saber de ellos. cómo estaban Ya, viviendo y te quería ellos. preguntar eso, tú que tienes un poco más de experiencia que Roberto. ¿Cómo se debe manejar una persona? Roberto lo hizo bien, fue a la fuente y todo. Pero ¿cómo te mantiene objetivo a toda costa? Aquí hay unos chilenos, está esto de acá. ¿Cómo manejas esas O cosas? sea, yo creo que el punto más difícil de la objetividad es cuando se cruza el chauvinismo, ¿no? Es cuando nos vemos como Chile versus algo, Malasia, o sea, en los fallos de La Haya, en los temas fronterizos. En general, el periodismo en todas partes del mundo, también le pasa a Estados Unidos Por cuando supuesto. va a Irak, o sea, todos los temas que tienen que ver con como orgullo nacional y patriotismo, es muy difícil la labor periodística, porque sufre mucha tensión y presión de la sociedad y también del propio medio, cuando el medio también se tensiona si el periodista dice, mira, yo creo que hay Y que en ese tocar este sentido, punto. Ale, cuando tienes una figura emblemática como Tito Fernández, ¿no? Que lo hablábamos la otra vez en el programa especial, hicimos otro programa especial sobre hemos hecho un puro programa especial. Pero decía Marcelo que obviamente hay cómo separar la admiración por un tipo
que te gustaba su música con este personaje que se Y de revela. pronto parece... Claro, yo lo comparo con los médicos. O sea, el médico tiene que operar, tiene que salvar vidas, le guste o no le guste el paciente. O sea, Claro. sea a Claro, lo mejor, no sé, pues se llevó a su mujer o algo. Claro. Igual lo tiene que operar, igual tiene que tratar de salvarlo. Pero no es fácil y nunca es 100% puro. Siempre uno tiene un sesgo que tiene que tratar de minimizar y de reconocer. Yo creo que es lo que le enseño a mis alumnos. Primero, conócete a ti mismo y después, digamos, puedes, reconociendo tus sesgos y todo, tratar de hacer un reporteo honesto. 100% objetivo es prácticamente imposible. En Malasia pasó lo mismo, porque ahí se separa el lado periodístico y el emocional. O sea, yo soy chileno y voy a cubrir el caso de 2 chilenos que tienen más o menos mi edad, que tuvieron un accidente carreteando. Entonces uno dice, uno puede qué empatizar, lástima. claro. Uno empatiza y dice, bueno, ojalá vuelva. Pero después está el lado periodístico donde uno dice, acá hay que informar qué pasó. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y Ale, frente al tema de Tito Fernández, que es un tema que está hoy día ocurriendo en tribunales, ¿sentiste algún tipo de presiones? ¿Tú has tenido ya alguna historia para enfrentar presiones? Hablaremos acerca de aquello dentro de algún rato. ¿Fueron contra ti los cercanos a Fernández? Mira, hay 2 tipos de temas tópicos, digamos, que influyen en este tema. Uno son como los troleos, ¿no? Siempre hay troleos de gente que es cercana al personaje que tú seas, que era una experiencia distinta a cuando yo reporteaba antes, porque por mi edad empecé a reportear antes de que existiera internet. Entonces ahí tú reporteabas, publicabas, no te llegaba ni un Twitter, nada. Digamos, la gente tendría que hacer mucho esfuerzo para mandarte una carta. Ahora no, es instantáneo. Tú publicas, inmediatamente te empiezan a insultar a algunas personas, otras... todo el mundo opina ¿Y inmediatamente. te afecta eso, no? ¿Te afecta algo? Sí afecta. Se afecta de repente. Ya. O sea, no en este caso, pero en el caso Otras de veces sí. Villegas, por ejemplo, Uf, es que eso tiene que recibí haber hasta sido amenazas, digamos. Ah, ahí hay un amenazas punto fans de duras, Villegas. claro, Aquí hay un punto amenazas difícil, duras, porque sí. una cosa es que te digan que lo haces bien, que lo haces mal, que les gusta, que no les gusta, otra cosa es que te Que te violenten, amenacen, que te amenacen. violenten, De que hecho, te hay tiren- estudios sobre las mujeres periodistas en Twitter que reciben una gran cantidad de amenazas sexuales. O sea, hay mucho contenido sexual. No es, no me gusta tu reportaje, o qué poco serio, te faltó esta perspectiva, porque no, que es lo que uno espera como profesional, ¿no? Que te critiquen el trabajo, pero estos son amenazas, insultos de todo tipo, Ahora, estéticos. en un sentido absolutamente inverso, a Roberto, no sé si lo viviste, esto de que te llegaban comentarios de que eras muy zorrón. No sé si el concepto zorrón lo tienes claro, ¿no? Sobre todo por Sí, sí. la mitad chilena tuya. digamos. Sí. Y me daba mucha risa. Ya, pero eres bueno para los asados, eres la piscolet. Y las usted no. Tutum, Todos somos pocos. Te hizo gracia. Ella no está en el rango sí. etario para ser zorrón. A mí debo reconocer que me dan risa estos insultos, estos apelativos de zorrón y todo eso. Y me daba mucha risa que la gente hiciera un juicio de valor en torno al caso, asumiendo de que los 2 chilenos detenidos en Malasia eran zorrones. Además, Claro. Porque la lógica chilensis decía, Claro. bueno, 2 chilenos viajando por el sudeste asiático, tienen plata, por ende Cuicos, son zorrones. Claro, zorrones. Y no, cuicos. no era el caso. O Claro. sea, eran 2 chilenos que estaban hicieron una working holiday en Australia y bueno, ahorraron plata un año y se dedican a viajar por el sudeste asiático como lo hacen muchos chilenos. Bueno, Pero la el lógica prejuicio, indica que eran sí. zorrones. Y después me tocó caer a mí, donde yo era el periodista zorrón defendiendo a los zorrones en Malasia. Un mundo zorrón en movimiento. Oye, Somos todos zorrones. ahora volvamos a Tito Fernández. ¿En qué está la situación Fernández hoy día? Bueno, en este minuto es una investigación no formalizada aún, no hay una acusación aún de la Fiscalía, pero está la policía investigando y haciendo diligencias por orden del tribunal. Entiendo De que la el mismo día que Fiscalía, salimos al aire se agregó otra denunciante, ¿no? Al aire en el programa con Tú dijiste, claro, que iba a haber otro porque habían 3. Hubo una denunciante que ha aparecido solamente en televisión, que no ha ido a declarar hasta donde yo entiendo, que ella cuenta de una seguidora, un matrimonio que eran seguidores de Tito Fernández, que participaban en orgías con él y que trataron de capturarla a ella, y ella vio por casualidad en el computador donde trabajaba fotos
de estas actividades sexuales. Ah, ya, y eso se sumó. Ahora, cuando hablamos esa vez, Tito Fernández se ha mantenido en silencio. Y después dio varias declaraciones, ¿no? Claro. Aquí tenemos algunas una. bien curiosas. Vamos a repetirla, la vamos a leer para que ustedes se puedan... bueno, luego la comentamos. Yo no lo vi como una manipulación. Mi sexualidad venía decayendo y por esa razón me acerqué a ellas para ver si este tipo de variedad podía ayudarme a recuperarme. Y no me ayudó. Para nada, me quedé sin trabajo, lo que es horrendo. Sé que es irreversible el estigma que me pusieron de violador y voy a quedar así para siempre. Ya, entonces él se disculpa diciendo, o se explica más bien diciendo de que tenía un problema de sexualidad y que trató, esto era una especie de medicina. Una suerte de terapia. ¿Qué opinas de la terapia? Claro. Él ha seguido una estrategia que me parece que es la que cualquier abogado defensor le aconsejaría, que es sexo consensuado. Ese es su defensa. Él reconoce que tuvo sexo con estas 3 mujeres. Lo que no hizo al principio, pero al principio. Pero claro, no al principio negó todo y ahora reconoce, pero lo pone en un contexto de sexo consensuado. Lo que él no ha explicado, y no ahonda en eso, es cómo seduce a estas mujeres 30, 40 años más jóvenes que él para acompañarlo a un motel y los ritos que él realizaba con esta daga, una espada. Y en términos legales, finalmente no va a ser como mi historia versus tu historia, volvemos al tema de Malasia. Él va a decir, no, ellas fueron al motel sabiendo que íbamos a tener relaciones sexuales, y ella va a decir, no, era parte de un rito. Claro, porque no está en discusión si sabían o no que iban a tener relaciones sexuales. El tema es cómo las convenció de Y acerca de aquello claro. es muy rara porque hay una declaración que le da Chilevisión. Claro. Que es muy curiosa, tú me la comentabas. Sí, le preguntan por la secta y él dice, no, ¿cómo va a ser una secta esto? No hay ni una posibilidad que sea una secta, la secta tiene que tener ciertas características. Y el periodista al tiro le pregunta, ¿y esto Talis? ¿De dónde viene el nombre Talis? Bueno, Talis significa el primero, lo primero, lo inicial, porque fue el nombre de la primera secta que yo formé. Y era como, Claro, y la señora dice ahí, ¡no! Dice perdón, le dice así, claro. Ahora, pero... Vamos a cerrar. ¿En qué está ahora el tema? ¿Qué ahora pasar? Está en plena investigación y por supuesto el punto central de la investigación va a ser, ¿existía o no existía una secta? Porque, digamos, ¿existían o no estos ritos de control de conciencia que es lo que ellas dicen él usó para llevarlas a tener relaciones con él? Porque no lo conocieron en la calle, en una fiesta, diciendo que guapo este señor, me quiero acostar con él. Y ahí hay muchos testigos. Y ahí hay mucho material. Claro. Y ahí hay mucho material. O sea, de que existían sectas, ritos, niveles. Claro. Claro. Bueno, nosotros estuvimos cuando elaborábamos esta pauta de quiénes son los periodistas que queremos entrevistar. Los escogimos a ustedes porque son... Y los investigamos. Claro, súper relevantes, pero también descubrimos cosas que no tenemos claras y aquí queremos saber la verdadera verdad de toda esta situación. Mito o verdad. Roberto se salvó en Croacia gracias a una camiseta de la UC. Es verdad. No tiene nada que ver. ¿En serio? Es verdad. Es verdad. Justamente cuando fui a Croacia a cubrir la final del Mundial entre Francia y Croacia, después de Zagreb, me fui a visitar Sarajevo en Bosnia y de Bosnia me fui a la costa croata a pasar unos días. Y me tomé un bus y cuando íbamos cruzando la frontera a las 3 de la mañana yo iba durmiendo y de repente alguien me sacude, me mueve así, y era un policía croata de 2 metros de alto y me dice en inglés, quiero ver tu bolso, quiero ver tu maleta. Yo dije, bueno, no tengo nada que esconder, bajemos y la fui a buscar a la maleta del bus. Y cuando iba camino a mi bolso, a mi maleta, me acordé que tenía 1 kilo de hierba mate. De la que no se fue. Oiga. Para un kilito para... Pero pensé, bueno, en Croacia seguramente nunca no deben saber lo que es el mate, entonces tal vez se confundan y tenga problemas. Claro. Fui y me llevaron una pieza chiquitita, oscura, mal ¿Eran pintada. solo tú o a todo el mundo estaban? No, los empezaron a bajar después porque había mucha juventud que iba a pasar las vacaciones a Croacia. Entonces abro la maleta y lo primero que se encuentra policía es el paquetito de mate. Perdóname, ¿Con ¿el marca paquete o...? con marca tal cual? No, era lo tenía en un envase de plástico así. Es sospechoso. Entonces me mira y me dice, what is this? ¿Qué es esto? Obvio. Y yo le dije, it's mate.
Y me mira así como diciendo, ¿qué es mate? Y le digo, es un té tradicional de Argentina. Y el tipo empieza, lo abre, lo huele, me mira, llama a otros policías. Y yo dije, no. Ahora, ¿tenías también el tema este para cebar? Todo, La todo, bombilla. todo. Ah, ya. Pero no llegué a esa parte de la explicación, porque ya. si no, tal vez le hubiese hecho un mate para que pruebe. Claro. Y veo que justamente estaba mi camiseta de la UC en esa maleta. Y dije, bueno, voy a tratar de empatizar con este policía a ver si me salgo. Ya, pero perdóname, con una camiseta de Alexis Sánchez, con una camiseta de, no sé, De Zamorano, Vidal. lográis algo, pero con la de Lucía. Yo estaba muy confiado en que... Hay gente que... Te lo pregunto. Ay, pero ¿cómo Yo que- estaba- En Croacia, estamos en Yo Croacia. en Croacia, la UC. Yo estaba muy confiado que esos colores me iban a salvar la vida. Ya, ¿y cómo fue? Entonces agarré la camiseta, la extendí frente a él y le dije, this is my football, my Chilean football team, mi equipo de fútbol chileno. Y me mira y me dice, yes I know, me dice. No, sí, lo sé. mentira. Universidad Católica. Para, y después te dijo, te voy a dejar pasar. ¿Pero qué te dijo? ¡Fumémonos uno! No, le dijo, te voy a dejar pasar, pero en segundo lugar. Ahí me dijo Te voy a dejar inmediatamente, pasar segundo. me dijo, guarda tus cosas y anda. No, ¿En ¿qué serio? pasó? Y fue- No, esto hay que Y es verdad, felicitar a es la 100% Católica. verdad. Este es el segundo triunfo que obtienen Actuales 100% campeones, hay que verdad. decir, ¿verdad? Increíble, vamos a suspender toda esta conversación, vamos a seguir con mitos y verdades, queremos saber todo acerca de estos grandes periodistas. Regresamos aquí en Sigamos de Largo. Ya estamos de regreso, seguimos pensando acerca del milagro de la UC, lo que salvó aquí a nuestro amigo en Croacia. Estamos junto a Roberto Cox, estamos junto a Alejandra Matus, estamos conversando acerca de periodismo. Sí, yo quería preguntarle a Roberto por cierto, de la camiseta de la Católica. Yo sé que eres fanático del fútbol, que en Argentina también cubriste algo de fútbol y que hiciste un documental sobre San Paolo. Sí, se llama El Zurdo, la revancha del ninguneado. ¿Y eso abarca qué etapa de San Paolo? Solamente los inicios de él en Casilda y en el fútbol amateur de su pueblo. Ajá. ¿Y lo entrevistaste yo- a él y todo? No. No quise contactarme con él antes de realizar el documental porque Ya. yo pensaba que si él se enteraba que había un periodista chileno en momentos en que él estaba enfrentado con la prensa en Chile, que quería hacer sus orígenes, Claro. un documental sobre sus Sí, iba a orígenes, calentar. él iba a cerrarme las puertas de todos sus cercanos en entorno, el pueblo. claro. Su Claro. entorno. Entonces lo hice sin comunicarme con él y una vez que lo tenía listo, que es un documental que habla bastante bien de él, sobre sus orígenes, Claro. un tipo que le torció la mano al El destino esfuerzo, y claro. llegó a la cima del fútbol mundial. Sí. Le dije, Jorge, hice un documental sobre tus orígenes, se llama El Zurdo, la revancha del ninguneado, y me contestó por mail una línea. Me dice, si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás y me voy a encargar que nadie lo vea. Ay, Ah, no le gustó el ¿y? ninguneado. Le volví a escribir, le dije, pero Jorge, la película habla sobre ti, bien sobre Está ti. superbuena. Juntémonos a verlo. No, me dice, si no le cambias el título me voy a encargar que nadie la vea. Ah, y ojo, medio con argentino, tener- ¿eh? y Medio ojo con argentino en tener todas las autorizaciones pertinentes porque podrías tener problemas legales. me dice. Uy, qué feo. Ay, Hasta ahí nomás llegó mi conversación, no le cambié el título. Pero eso está, el documental uno lo puede ver. Sí. Está en streaming online para todo el mundo. seguro. Tenemos Con el título original. Búsquelo. para que San Pablo lo vea también y se dé cuenta de la calidad documental que seguro lo deja muy bien parado, como que acá lo dice. Tenemos algo que se relaciona con lo que anteriormente he dicho. A Mito ver. verdad, Alejandra logró modificar una ley chilena mientras estuvo asilada en Estados Unidos. o sea, no es Es que yo mito, la ¿verdad? no es que yo la modifiqué, pero la ley se modificó a partir por causa de la provisión del libro negro. Sí. A ver, Entonces sí. Tú Sí, tuviste que hagamos historia. abandonar Chile a propósito de la publicación Sí. y te fuiste a Estados Unidos. Sí. Cuéntanos de esta etapa. Bueno, el libro se lanzó un martes 13, mala idea. Y al día siguiente, muy temprano, me llamó mi hermano, que es abogado, para contarme que se había enterado que había una resolución en mi contra. Y estábamos hablando de eso y me llaman de la editorial que el libro lo estaban incautando. Estaba la policía recolectando el libro de la editorial y de todas las librerías donde ya se había distribuido. Y bueno, ahí tuve que decidir sobre la marcha qué hacer. Y Claro. mi hermano me dice, tienes que Mejor irte. que Y yo, vayas. no, me quiero quedar. No, ¿Te arriesgabas a cárcel? 5 años y un día. Y como ya había tenido acusaciones previas que no habían terminado en proceso, pero ya no tenía irreprochable conducta anterior, que eran del estilo, ¿no? de
lo mismo, acusaciones de la justicia militar y otras por reportajes también. Eran tiempos difíciles. Súper duros. Sí. Ahora, el libro es requisado, pero a los 10 minutos estaba en todas las calles vendiéndose piratamente. No, el más contento. No, a los 10 minutos. el Se tipo de demoraron la como 3 días los piratas. 3 días. Se demoraron como Pero 3 esos fueron días. los más contentos, los de la claro, foto. Los claro. puneteros. Ahora, muchos periodistas, nosotros estábamos en ese, nosotros no hicimos nada por Ustedes ti, estaban en el No, pero museo. nosotros acuérdate que fuimos a entregarnos nosotros nos fuimos al Palacio. a entregar. Sí, fueron a entregarse. Y ¿verdad? Por llegamos hablar a las puertas del Palacio de Justicia diciendo, por favor, pónganos la esposa, porque nosotros leímos el libro. Claro. Estamos Y contra la la ley. gente se reía y después descubrimos que mucha de esa gente fue despedida porque nosotros llegamos hasta el edificio, nos metimos y a dónde nos podemos entregar y hablábamos todo el rato. Ahora, pero mucha gente fue persiguieron, presa. Jordán intentó de muchas maneras enterarse qué funcionarios habían hablado y hubo una especie de juicio en que los citaban a uno para ver quién había hablado Wow. conmigo. Alejandro Guillier, que en ese momento estaba en televisión y mostró Claro. el libro, lo citaron a declarar por tener el libro. ¿Y qué ley cambió a propósito del libro? La Ley de Seguridad Interior del Estado, que tenía 2 normas que prohibían... Que venían de la dictadura. Claro, que prohibían... No, venían de mucho antes, de la Ley Maldita. Era la ley Sí. maldita. Los 50. Prohibían ofender a ciertas autoridades del Estado porque se entendía que esa ofensa era un ataque a la seguridad nacional. Perfecto, ya. O sea, era una especie de ley monárquica que se encarnaba Ahora, en esta esto no norma. era una ofensa, esto era una investigación periodística que develaba Claro, un pero montón de... esa ley, para que se ejecutara, solo bastaba que la autoridad se sintiera ofendida. Ofendida, claro. No aceptaba prueba de verdad, uno no podía argumentar nada. Si la autoridad decía que lo ofendía y esa era la prueba, digamos, era el Ale, sentir, y te fuiste a la- Estados Unidos. Y ¿Cuánto me tiempo fui estuviste allá? inmediatamente, tomé un avión, el primero que partía, me fui primero a Argentina, estuve allá. Yo pensé que esto no iba a durar. Yo dije, bueno, vámonos a Argentina, nadie va a pescar a Jordán, pues además Jordán ya lo habían acusado constitucionalmente, no era un juez muy prestigiado tampoco, pero se mantuvo y entonces tuve que tomar la decisión o de volver a Chile y dejar que me metieran presa. Ajá. O irme a Estados Unidos y allá solicité asilo político. ¿Y cuánto tiempo? Todo eso fue en tiempo récord. El libro se lanzó el 13 de abril de 1999 y en mayo ya estaba presentada la solicitud de asilo y en junio me la concedieron. ¿Y cuándo volviste? 2 años y medio después. 2 años y medio después. Sí. Durante todo este proceso, la discusión acerca del libro y las consecuencias del mismo fueron bastante intensas. ¿Cómo observabas tú de la distancia todo lo que estaba ocurriendo acá y el alcance que tuvo finalmente la publicación? Bueno, para mí esos 2 años y medio fueron años de activismo, porque tenía que hacer activismo en favor de la libertad de expresión, si no me iba a quedar ad eternum allá, y no es que lo estuviera pasando mal, pero yo quería hacer periodismo en Chile, en mi país. Mi mamá, por ejemplo, en ese tiempo se tituló de abogada, ella estudió leyes más tarde en su Mayor. vida y no pude estar con ella. O sea, habían costos personales que digamos que no se veían, pero para mí mi suerte estaba atada a que esta ley cambiara. Mucha conexión también con el mundo periodístico chileno, me imagino mucha solidaridad. Sí, también, ¿no? sí, mucha solidaridad de los colegas, de todo el mundo en general, no solamente de los periodistas, hubo mucha gente, abogados, gente común y corriente que se sintió ofendida por esta prohibición y que me hacía Por la llegar acción. por la acción y que se sumaban a las causas, que fueron a protestar a tribunales, que cuando volví, o sea, todavía me pasa gente que Que te llega con el saluda y te libre felicita. fotocopiado y me dice, yo lo tenía escondido, lo tenía con papel de Qué regalo. impresionante. Alejandra, Sí. y a propósito del decir la libertad de expresión, ¿cómo sientes tú que está el actual momento de libertad de expresión en Chile a propósito de este nuevo elemento que son las noticias falsas y de cómo los periodistas tienen que tener tanto cuidado de qué es lo que toman y qué es lo que no toman? Bueno, la libertad de expresión en Chile hoy día es incomparable a ese momento. Ya. No solamente después se modificaron otras leyes que eran similares a esta. No sé, hoy día toma cualquier medio y según esa ley ya habrían 3 acusaciones, digamos, cotidianamente. Inmediatamente, O sea, cualquier cosa podía llevarte a pasar un mal rato en tribunales. Hay mucha libertad de expresión, y yo creo que bastante sólida. Lo que hay poco es medios de comunicación con los suficientes recursos y fortaleza para hacer periodismo de investigación amplio, diverso. Oye, Y Roberto. respecto a las fake news, Sí, a mí me parece que ese es un tema que está más ligado con
la necesidad de una buena educación. Ya. Mira. O sea, yo creo que en la buena Que educación, uno queda como el tonto cuando se pensamiento, la compra. en el digamos. pensamiento crítico, en saber evaluar de dónde viene esta fuente, no comprarte el primer WhatsApp que te llega, eso no se va a poder evitar. Oye, Roberto, tú, que, bueno, ahora estás ahí en Barcelona, pero estuviste en Malasia. ¿Cómo veías esta cuestión más a nivel más general? Porque me acuerdo noticias que llegaban de Malasia o incluso de Barcelona cuando estuviste en el tema de la independencia de Cataluña, que era de todo, uno no sabía cuál ¿Qué era, creer, qué no creer? qué creer, qué no creer. Y bueno, tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales, que todos somos con una cuenta de Twitter, un WhatsApp, potenciales periodistas, y compartimos al final lo que decíamos recién, lo que queremos creer. Claro. Entonces cuando hay una noticia que tal vez nos seduce, nos gusta porque ataca a un determinado político o a un personaje público, la compartimos sin fijarnos cuál es la fuente, quién lo dice. Y en ese sentido, cualquiera tiene a un clic de distancia la capacidad de hacerlo. A un clic de distancia también estuviste tú y sigues estando y estás en el foco de muchísimas personas. Y el siguiente mito tiene que ver con esto. ¿Mito o verdad? Roberto Cox tiene un club de fans en Chile. Los Las Cox Lovers. ¿Mito o verdad? Mira. Está bueno. ¿Existe eso? Oye, Si existe, no lo sé. Ah, ya. Si existe, no se han comunicado conmigo para autorizarlo. Pero perdóname, supimos que estaba lleno de periodistas de prensa ahora en maquillaje que querían tomarse una fotografía Sí, contigo. se presentaron, Sí, soy o- testigo, sí o no, soy ¿lo viste testigo, tú? lo vi, Sí. lo vi. No lo sé, me dijeron que había algo así, pero yo todavía no doy fe de eso. No da fe. No lo sé. No, Bueno, está ocurriendo. Me niego Pero- a creerlo. Una pero fake, Noticia en desarrollo. una fake news. Para las Noticia en posibles desarrollo. Cox Lovers que están viendo el programa, cuéntanos de tu vida personal. ¿Estás casado? ¿Estás pololeando? ¿Estás...? Soltero. Ya, eso es Soltero. importante. Ah, cuidado. Ya, ahí. y sin compromiso. Soltero sin compromiso. Ya, ¿y te sorprende esto que hayas causado como impacto con las jóvenes chilenas? O sea, es Ni tan jóvenes, ¿ah? Hay otras que no son Sí, tan no, acá hay harta jovencitas, mayorcita. Marcelo. Sí. Mira, amigos me decían cuando se enteraron que venía a Chile, me decían, hoy te vaya a bajar del avión y te van a saludar, te van a pedir foto. Hasta ahora no me ha saludado, pero ni el gato. Nadie. O sea, por Llegaste esa en un generación. mal Acá en el día, canal claro. sí, porque bueno, trabajo para el canal Claro. y me parece que Ah, claro, ya, pero somos más saliste cercanos. por el aeropuerto y nada. No, nada, hasta ahora nada. Por eso te digo, no, triste historia. esto no, más que un mito, no es verdad. Bueno, vamos a ver porque todavía quedan días en Chile. Claro, ¿Hasta claro. cuándo te mantienes acá? 15 días. 15 días. Sí, sí. ¡Hay tiempo, chicas! ¡Hay tiempo! ¿Ah? Ya, pero uno de los temas que fue y marcó este año, de todos estos resúmenes que se hacen, tiene que ver con el feminismo, ¿no? Las mujeres Sí, y pues. todo esto. O sea que realmente cuando uno ve lo que pasa en otros países, fue un tema global, el Me Too, el tema del feminismo. Y aquí en Chile fue un tema de marcha, que de nuevo agrupó a los estudiantes. ¿Cómo lo ven ustedes el tema? Desde la órbita periodística, ¿no? No sé, Ale, ¿cómo O lo sea, ven? yo creo que el tema de la mujer, el lugar de la mujer en la sociedad, los abusos contra la mujer, es un tema que siempre estuvo ahí, pero que no se había convertido en un tema de debate público. Ujú. Y ahora que es parte del debate público y entra en las pautas periodísticas, hay mucho tema de qué hablar. O sea, estamos recién comenzando a ver muchas cosas que estaban ahí de las que no hablábamos. Está apareciendo. Ahora, Roberto, hay una cosa increíble en la actualidad y es como ahora todo explota mundialmente. Antes Chile venía como un rato después. Ahora Todo simultáneo. aparece lo de Hollywood, aparece qué sé yo, todos los casos de los famosos Weinstein y qué sé yo. Y en Chile, un director de televisión, un director de cine. Ahora todo es global, ¿no? En todas partes pasa al mismo tiempo. Y sí, las redes sociales permiten eso. Y, A ti te tocó el caso de la manada, ¿no? Yo estaba en España, pero no me tocó Reportearlo. cubrirlo directamente. Pero eso golpeó. En España fue muy potente. Golpeó, pero yo creo que en Todavía España y en Europa occidental, en países como Alemania, Francia, España, esto del feminismo se vive, creo que están un paso más adelante que Claro. nosotros. A ver, ¿por qué? Sí. En ese sentido. Te pongo un ejemplo ridículo, un poco práctico para... llegando a Barcelona, me toca, conocí una chica y la invito a comer. Le dije, vamos a comer esta noche. ¿Qué Vamos a comer. nacionalidad? Catalana. Tranquilas. ¿Qué? Catalana. Cataluña dentro de España es como yo diría como que la región más feminista de todos, donde se vive como... Más progresista. Claro. La invito a comer
no tengo auto en Barcelona, así que no pude cumplir con el ritual de De pasarla a pasarla a buscar. buscar. Y le dije, encontrémonos en la puerta del restaurante. Nos encontramos ahí y ¿qué hago yo? Instintivamente Le abrió fue la puerta. abrir la puerta Como un para que caballero. pase antes. Y lo primero que me dice ella, se da vuelta y me dice, ¿cómo se nota que eres de otro país? Y yo le dije, ¿qué? Acá no, eso. No, acá los catalanes pasan primero. Y bueno, ahí ya era el primer indicio de que Algo distinto esta estaba relación ocurriendo. hombre-mujer se vivía distinto. Claro. Después llegó el momento de pagar la cuenta. Claro. Y yo le había dicho de ir a comer. Y le dije, no te preocupes, hoy invito yo. Porque ella ya estaba agarrando la cartera como para pagar. Y me mira, enojada, y me dice, eso será en tu país, pero acá funciona distinto, acá pagamos los dos. Me dice. Ya, no hay vuelta. Reacciones Clau espontáneas. Figueroa acaba de reacciones. decir que hay que latero. O sea, hay que later a ella. digamos. Enojadísima. Estaba enojada porque yo había propuesto invitarla. Ya, o sea, una Bueno, ofensa. estos son detalles Como bastante... culturales que Claro, no tiene son pegado. bastante menores si uno compara todo el movimiento feminista, pero te das cuenta que ya cualquier diferencia que uno intenta marcar entre el hombre y mujer, Claro. allá eso ya está superado. Están un paso más adelante. No, hasta claro. el piropo. O sea, tú le dices un piropo a una sueca y no va a entender absolutamente nada. Porque Señoras no y entiende Sobre señores, todo porque habláis en español y ellos hablan en sueco. Ese es el gran drama que tiene. vamos y volvemos con más aquí en Sigamos de Largo. Gracias a nuestros periodistas. Tenemos más conversación dentro de los próximos segundos. Estamos de regreso, estamos junto a estos grandes periodistas. Hemos tenido una súper conversación. Si usted quiere, la puede revisar a través de YouTube. Estamos con ¿En Alejandra serio? Mates. Sí, Pero se no tenía puede. idea de esto. Sí, se puede, se puede. Alejandra, ¿qué vienen de Clinic? ¿Qué es lo que están cocinando en estos días? Estamos cocinando, pero no se puede decir. Ya, es un plato Ya, sorpresa. Sí, son Pero ¿cómo varios va la platos. Pero huele bien. Pero huele bien. ¿Y va bien el huele Clinic? bien. Yo encuentro que va súper bien, nos estamos divirtiendo, lo estamos pasando súper Oye, bien. liderado por dos y, mujeres, está la Lorena claro, Benjana sí, y tú. Sí. Qué bueno. Gran Felicitaciones. camino. un gran equipo, pequeño pero poderoso. Le mandamos saludos a todo el equipo de Clinic. Roberto, ¿y un tú te equipo vuelves a? periodístico. No sé si a Malasia, si a Barcelona, sí. Donde sea. Sí, volverme a Barcelona, hay planes tal vez de mudarme a Madrid. Continúa el juicio en Malasia, así que probablemente me... ¿Y por qué no, tal vez? ¿Y vas a Claro. seguir en una vez a instalarte en Chile en algún momento? Puede ser. Puede Ah, ser. hay esperanza para las esperanza. fanáticas. Muchas Listo. cosas pueden pasar en Sí, 15 Alberto días. Plaza. No, sí tenemos No lo Alberto cantes, Plaza no lo ahora. cantes, por favor. Oye, mañana tenemos un programa especial ¿Por porque qué? está Fernando Clige y Pato Torres. ¡Qué bueno! Todos los programas son especiales. Sí, siempre son No. especiales, es lo Oye, que me pero dicen las que diga. historias que vamos a reconocer ahí. ¡Oh! ¡Vamos! Y nos vamos. Vamos y nos vamos, pero ¿cómo Vamos dice para eso? casa, es verdad. Vamos a la casa. Chao, que descansen. Muy bien, nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Muy gentiles, buenas noches.